se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta ver aún nos queda anunciar fuego urgente que Jesús está volviendo. Pues tremendo lo que estamos comentando aquí sobre el estado de Puerto Rico, porque cuando vemos esta crisis pensamos que eso es para ese país, pensamos que lo que pasa en Venezuela no va a pasar aquí, pensamos lo que pasa en otros países no puede pasar aquí, pero en estos últimos días hemos visto, yo digo, cosas de horror, da mucho temor lo que está pasando en nuestra isla, viendo esas grandes multitudes ante todo y viendo cómo el mundo está, cómo están las condiciones. Y yo creo que el profeta Isaías, un gran profeta donde muchos de sus escritos no solo eran acontecimientos de su tiempo, sino que son acontecimientos de nuestro tiempo, lo puso perfectamente en el capítulo 5, el versículo 20 de Isaías 5:20, cuando dijo: ay de los que a lo malo dicen bueno y de lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Cuánto no vemos eso hoy en día? ¿Cuánto no hemos visto el horror de nuestro país? De cómo hemos llevado todo, como decimos, patas para arriba, que todo está al revés, para decirlo de una mejor forma, que lo bueno es malo y lo malo es bueno. El fornicar ahora todo el mundo dice que es bueno, el robar depende, el matar depende, o sea, ya no hay una moralidad como tal. Cuando negamos la existencia de Dios, estamos diciendo que nosotros somos los dioses. Eso es lo que pasó en el Edén. Cuando Adán y Eva decidieron decidir lo bueno y lo malo por sí mismos, eso es lo que hacemos día tras día. Porque lo que no entendemos es que este conflicto ya está a la final etapa. Si esto fuera una película, falta ni media hora de la película. Las horas más potentes de este evento están a punto de acontecer. Y yo personalmente no me considero listo para lo que está por acontecer, pero en Primeros Escritos hay un gran capítulo, en mi versión es el 16, se llama Preparación para el Fin. En la segunda página, el segundo párrafo, dice: los que creemos a la verdad debemos ser más cuidadosos para no dar ocasión de que se hable mal de lo bueno que hay en nosotros. Debemos estar seguros de cada paso que damos concuerde con la palabra de Dios, porque los que odian los mandamientos de Dios se regocijan por los pasos que demos en falso y por nosotros defectos, como lo hicieron los impíos en 1843. Es decir, en esta última etapa, como está diciendo aquí, hay poco espacio para cambiar. Yo recuerdo un pastor, Oliver Coronado, no sé si lo conocen, pero él dijo unas palabras muy potentes cuando dijo que ya casi es muy tarde para llegar a la verdad, porque los acontecimientos están pasando demasiado rápido. Y Dios, en su gran misericordia, ha dejado un tiempo, y está dejando tiempo para que nosotros nos podamos unir, porque Satanás ya tiene el plan listo. Como pasó en
en el Edén, si vas para primeros escritos en la caída de Satanás y la caída del ser humano y después el plan de la redención, que dice perfectamente cómo Satanás planificó todo esto. Satanás estaba arrepentido cuando se rebeló contra Dios y cayó y vio su forma. Está en los capítulos 32, si no me equivoco, de primeros escritos, y son palabras potentes que está diciendo la sierva del Señor. La última parte, el último párrafo, dice, es decir, cometer el mismo pecado del cual Satanás se había hecho culpable y razonar sobre la causa de su restricción con respecto al árbol del conocimiento. Es decir, que Satanás estaba planificando porque sabía que él era irremedible, porque se sabía en el cielo que rebelarse contra el gobierno de Dios era el pecado más alto, que más castigo podía coger, y él lo cogió. Aquí dice en uno de los párrafos de primeros escritos, capítulo 32, la caída de Satanás, dice: cuando Satanás se dio cuenta de que no había posibilidad de regresar al favor de Dios, su malicia y su odio comenzaron a manifestarse. Consultó con sus ángeles y trazó un plan para seguir obrando contra el gobierno de Dios. Cuando Adán y Eva fueron puestos en el hermoso huerto, Satanás estaba haciendo planes para destruirlos. De ningún modo podía verse privado de su felicidad, esa pareja dichosa. Si obedecía a Dios, Satanás no podía ejercer su poder contra ella, a menos de que primero desobedecían a Dios y perdiera su derecho al favor divino. Había de idear algún plan para inducirlos a desobedecer, a fin de que inducieran a las desobediencias de Dios, y fueron puestos bajo la influencia más directa de Satanás y sus ángeles. Se decidió que Satanás asumiera otra forma y manifestase intereses en hombre, quienes tenían que hacerle insinuación contra la veracidad de Dios y crear dudas acerca de si Dios quería decir precisamente lo que había dicho, luego despertar la curiosidad de la pareja. Satanás ya tiene todo planificado. Ha pensado de los últimos tiempos 1000 veces. Ya sabe que perdió hace 2000 años en el Calvario. Cuando Jesús resucitó, sabía que su condena era vencida en el deseado. Cuando Jesús estaba en el desierto, Satanás pensaba que era vencer o ser vencido. Y ya se declaró que Satanás perdió. Pero él quiere llevarse todo el mundo con él, sabiendo que él nunca puede vivir en la patria celestial otra vez, porque es irremediable lo que él hizo. Dios, en su gran amor y misericordia, dice en el plan de la redención que Jesús intercedió cuando estaba hablando con el Padre por la humanidad, intercedió, y que le dolía al Padre, y que no era una decisión fácil decidir salvar a la humanidad. No era una decisión fácil, dice. Eso es cuánto amaba Jesús a nosotros, que intercedió ante todos los ángeles, ante su propio Padre, por nosotros. Y hay que tener un gran aprecio por eso. Y eso es algo que a veces no damos por cuenta de cuánto Dios nos amó. Que Dios su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo creo que es increíble. En el primeros escritos, el capítulo 34, el plan de la salvación, después que dice aquí, en la página 195 del segundo párrafo, entonces se llenó el cielo de inefable júbilo. La hueste celestial entonó un cántico de alabanza y adoración, pulsaron las arpas y cantaron con una nota más alta que antes. ¿Por qué lo hicieron? Aquí está en el párrafo anterior. Con santa tristeza Jesús consoló y alentó a los ángeles, manifestándoles que más tarde estarían con él aquellos que redimirán pues con su muerte.
Entonces están hablando aquí que consoló los ángeles, que por medio de su muerte muchos de nosotros pudiéramos llegar al cielo. Qué glorioso. Cómo intercedió por nosotros. Y después, en uno de los párrafos, dijo el ángel, ¿creéis que el Padre entregó sin lucha a su amado Hijo? No. Aún el Dios del cielo tuvo que luchar para decidir entre dejar al hombre culpable perecer o entregar a su amado Hijo para que muriera por la raza humana. Los ángeles estaban tan interesados en la salvación del hombre que no faltaba entre ellos quienes quisieran anunciar su gloria y dar su vida por el hombre que había de perecer. Pero dijo, mi ángel acompañante, eso no serviría de nada. La transgresión fue tan enorme que la vida de un ángel no pagaría la deuda. Solamente la muerte y la intercesión de su Hijo podían saldar esa deuda y salvar al hombre perdido de su desesperada y tristeza y miseria. Wow. Es decir, que los ángeles caídos no tienen redención. No había planes para su salvación. Cuando ellos pecaron tan alto que no había quien pagar. Pero nosotros, Jesús intercedió por nosotros ante el Padre, y desde el capítulo 34 de Creos de Cristo, el plan de la salvación. Intercedió, y como dije, el Padre luchó para poder decidir entre su amado Hijo y nosotros. Y yo me imagino él pensando en todas las posibilidades y cómo terminaba la historia. ¿Cuántos se salvaban? ¿Cuántos no se salvaban? Y es la posibilidad de mi hijo perderse. Porque como está escrito en el deseado, que nunca vamos a entender realmente el amor de Dios hasta que lleguemos al cielo. Y veamos que Jesús dejó todo eso por nosotros y se arriesgó a perder todo el cielo, toda la gloria eternamente. ¿Y qué hacemos nosotros cuando vemos estos acontecimientos? No nos preparamos, sino decimos que el tiempo es poco, pero no actuamos. Y yo creo que hay que despertar en nosotros el ver de cuán horrendo es el pecado. Yo creo que Santiago lo pone de unas palabras que realmente estremecen el corazón. Que uno dice, wow, ¿quién soy yo? Como hay un himno que dice que Jesús fue al trono para interceder por tal cual soy yo. Y esto es cuando vemos realmente cuán mal es el pecado. En Santiago el capítulo 4, versículo 4, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Éramos los enemigos de Dios. En nuestra iniquidad, en nuestra transgresión, fuimos considerados enemigos de Dios. Hemos considerado rebeldes. Aunque no hemos nacido, ya se sabía que éramos parte de la rebelión. Porque el pecado tenía pura autoridad sobre nosotros, si no fuera que Dios puso enemistad entre nosotros y la serpiente. Y palabras así son tan potentes, es decir, nosotros éramos el enemigo del Dios viviente, que Dios nos miraba con odio. El pecado mueve la furia de Dios, y por eso debemos tener cuidado. Por eso es fuego consumidor, porque Dios, un pastor dijo algo muy interesante, que el versículo más aterrador es que Dios es amor, porque Dios ama la justicia y nos ama a nosotros, pero hay que ser justo antes que ser injusto. Y si Dios tiene que castigarnos por nuestro pecado, lo hará. Y que no seamos parte de este grupo. Entendemos que pecar es proclamar guerra contra Dios, decir que soy tu enemigo. Si no fuera por Cristo, como dice 1 Corintios 15, que si Cristo no resucitara, estaremos todavía en nuestros pecados y seríamos los más miserables entre los hombres. Tremendo. Y eso hay que recordarlo hasta el fin, que las señales anuncian ya el fin. No queda mucho tiempo y hay que prepararnos como si vamos a morir. No sabemos cuándo vamos a morir. Mucha gente dice que darán su vida a Dios en su tiempo, pero hay que recordar que poco tiempo queda. Unas palabras bien potentes que dijo Pablo en 1 Corintios, el primer capítulo, el versículo 18,
porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. La palabra de Dios pareció una locura para mí. Sinceramente no pude creer en la existencia de tal plan. Creí que era todo ficticio, pero aquí Pablo contesta con una frase tremenda. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Es decir, que ahí en la muerte de la cruz se dio el poder de Dios, que redimió a la humanidad, que mediante la sangre de Jesús y en Él, por nosotros, está en el lugar santísimo, intercediendo por todos, que levantando su mano diciendo, Padre, mi sangre. Si entendiéramos esto, a lo mejor seríamos más diferentes al cómo actuamos, el cómo hacemos en el diario vivir. Y yo creo que unas palabras muy potentes, hermanos, hoy recomienda que nos aprendamos y reflexionemos sobre este capítulo, el capítulo que todo el mundo conoce de Isaías, y creo que es el capítulo del Viejo Testamento más conocido, si no cuenta Génesis 1:1. Y eso es Isaías 53. Y voy a estar leyéndolo y comentando sobre el cual, para que vean que realmente si siguen estos acontecimientos hay que estar preparados para ser sellados con el sello de Dios y no la marca de la bestia. Dice así: quien ha creído a nosotros anunció, y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz y tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, lo veremos más inatractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado. ¿Qué palabras? Despreciado y desechado. En nuestro Salvador fue despreciado. Eso debe ser nosotros. Eso es como dice el horror de esto, que era nosotros quien debía estar ahí. Él pagó por nosotros. Entre los hombres varones de dolores, experimentando e inquebrantado, y como que escondimos del rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Fue menospreciado. Nosotros somos los que vamos a ser menospreciados. Nosotros fuimos los que nos rebelamos contra Dios. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Wow. Por nuestras rebeliones fue él herido. Y fue por su propia voluntad. Él mismo dijo que yo salgo herido por sus propias rebeliones. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros somos unos enfermos, como dice la Odisea. Necesitamos un Salvador. Si vas por los 10 mandamientos, pero no puedes ni coger uno. No tendrás dioses antes de mí, pero siempre tenemos algo que hacer antes que Dios. No harás falsas imágenes, pero siempre estamos buscando imágenes sobre las cosas. O siempre estamos haciendo una imagen en nuestras cabezas, una imagen que no solamente es, por ejemplo, una estatua. Siempre hay imágenes que tenemos que no son estatuas. En la hermana hoy habla mucho de eso. El tercero, no sé el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Cuántas veces nos decimos, ay Dios mío, y no proclamamos la verdad? ¿Cuántas veces decimos Jesús y no hablamos de la gran verdad que Él al hombre pudo amar? El cuarto mandamiento, que guardemos el sábado. ¿Cuántas veces realmente tratamos de conectarnos solemnemente con el Padre en el sábado? A veces vamos al sábado por costumbre y hay que tratar de mantener esa solemne conexión con el Padre, que por medio de Jesucristo podemos ser salvos. En honrar de nuestros padres, realmente todo el mundo ha desobedecido a sus padres. No obedecemos a nuestro Padre Celestial ni a nuestros padres terrenales. En nosotros, como no matarás, como dice Jesús, has escuchado decir no matarás, pero yo que digo a ti, si aborreces tu hermano, ya eres culpable de matar. Porque uno lleva al otro, el odio lleva a la matanza. Eso es lo que pasó con Caín y Abel. Por eso es del miro pensarlo, porque en el cielo no debe ver esos pensares. Muchos olvidan que Jesús mismo dijo, seis perfectos como mi Padre es perfecto.
qué palabras. Es decir, no podemos seguir viviendo en el pecado, hay que tratar de ser perfectos, aunque nunca vamos a saber cuándo somos perfectos, pero en el cielo vamos a ver que sí somos perfectos, por medio de Cristo Jesús, quien pagó pagó con su sangre por nosotros. No cometer adulterio, como dice la Sagrada Escritura, por el mero pensarlo, ya pecaste, ya cometiste adulterio. Y tenemos muchos otros, como el de no mentir, siempre mentimos, somos un ser mentiroso. Y sigue así por la línea. Y nunca para, siempre rompemos el pecado. Codiciar, ¿cuántas veces nos codiciamos cuando vemos a alguien tener algo y lo queremos? Un ejemplo muy que lo explica perfectamente es que si te dan a ti 100 pesos estás feliz, pero el minuto que le den a alguien al lado tuyo $101, ahí estás preguntando por qué a mí no. Y sigue así el rumbo de que mentimos, adulteramos con nuestro miras pensar que no somos nada, no cumplimos ni un mandamiento de la ley. Y aún así, si cumplimos 8 y fallamos en 2, como está escrito en Santiago, el que hace una transgresión rompe la ley completa, porque el que adulta mata y el que mata adulta. Y por eso hay que estar preparados, como dice Santiago 4:4, que somos enemigos de Dios si pecamos, o si somos amigos del mundo. Y yo creo que es una batalla que está ante todo el mundo, ¿verdad? Como tiene amigos que son del mundo. Y Primera de Juan habla de esto, el segundo capítulo, el versículo 15, que cuando lees esto y piensas en todos nuestros familiares, realmente yo creo que da hasta un poquito de miedo. No améis al mundo, ni las cosas que están en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El Padre no lo ama. Que en el día del Señor, Jesús dirá, cuando digan, Señor, Señor, no hicimos obras y milagros y quitamos demonios en tu nombre. Y Jesús dirá esas palabras aterradoras. Apártense de mí, porque no los conocís, hacedores del mal. Wow. Y lees otra vez, wow. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El Padre no nos ama. Wow. Y no solamente es en Primera de Juan que dicen esas palabras de Dios, porque hablamos que Dios es amor, pero Dios nos ama, pero si no lo aceptamos, Dios no obliga a nadie. Romanos 8, versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No podemos agradar a Dios si vamos en la carne. Y si amamos al mundo, el amor del Padre no está en nosotros. Yo creo que las palabras que Jesús dijo en la cruz, obviamente son muchas lo que dijo en la cruz. Tenemos obviamente consumado, pues, tenemos Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Pero una de las cosas más interesantes que dijo Jesús es algo del Viejo Testamento. Yo creo que ya saben cuál es un versículo bastante conocido, que es el capítulo 22 de Salmos, siendo Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y obviamente eso nos lleva a Mateo 27, versículo 46, si lo busco. Dice aquí, cerca de la hora novena, Jesús clamó en gran voz, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oír a Elías llamar, wow, qué palabras, Elí, Elí, lama sabactani. En inglés yo creo que es Eli, lama sabactani, algo así, no sé. Que es, mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Y son palabras muy potentes. Es decir, que cuando versículos como Romanos 8:8 dicen que si vivimos por la carne no agradamos a Dios, y primera de Juan 2:15 que dice, si amáis al mundo, que falta el amor del Padre. Jesús sintió todo eso en la cruz, sintió que el Padre lo dejó,
porque él era el sacrificio y sintió todo desde el Getsemaní, sudó sangre y a veces menospreciamos eso. Y por eso cuando la gente dice que creo en Dios pero no voy a la iglesia, ni guardan ningún día, esas personas creen que por Dios ser amor los va a dejar ir al cielo. Y yo creo que es erróneo. O sea, están diciendo que Dios es amor y no tengo que ir a ninguna iglesia ni guardar un día porque yo creo en Dios. Pero si entendiéramos, o sea, estás ahí ante el juicio, los libros se abren, tu vida entera está escrita, y cuando preguntan, ¿por qué no guardaste el cuarto mandamiento? ¿Qué vas a contestar? Señor, yo creía en ti. Cada vez que alguien me preguntaba qué religión yo era, yo dije cristiano. Y después el juez tendría que responder, no sabes que los que saben más reciben más azotes. Y no sabes que, aunque sabiendo no hiciste, tú sabías que había que guardar un día. Tú sabías que tú no estabas guardando los mandamientos, más seguiste por tu propio rumbo. Los que aman al mundo, les falta mi amor. Y la condena va a ser muerte eterna. ¿Qué palabra? O sea, qué horror. Que por nuestros pecados el Salvador así sufrió. Que por nuestras culpas fue azotado. Y es interesante cuando hablamos sobre Salmos 22:1, que es sobre que por qué me has desamparado. Pero en inglés es un poquito diferente, que dice, my God, why hast thou forsaken me? Y la palabra forsaken, que es forsake, significa abandonar. Mi Padre, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Jesús estaba sin el amor del Padre en esos momentos en la cruz, desesperante. Él vivió por la voluntad del Padre. Mucha gente pregunta, ¿por qué gente buena sufre? ¿Por qué Dios es tan injusto que los buenos sufren y los malos viven? Lo que no entienden es que el que mejor vivió, peor vivió. Jesús fue perfecto, ni una mancha, y fue el más azotado. Sería un lujo que Jesús tendría una cuarta de nuestra vida. Y somos 10 veces, miles de veces peor que Jesús, y Él mismo se ofrece. Él vivió la peor vida para que nosotros tengamos la mejor. Como está escrito, el primero será último y el último primero. Y Él ha sido el primero. Y nos ha salvado, y por medio de su sangre somos lavados. Pero tenemos que entender que tenemos que seguir los mandamientos. Está bien claro. Obviamente, en Juan 14, el 15 dice, si me amáis, cuál mis mandamientos. Mucha gente apunta a Juan 3:16, cuando dice, todo aquel que en mí crea, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Y mucha gente vive por eso. Yo creo, y por eso tengo vida eterna. Pero no ven Juan 14:15, cuando dice, si me amáis, cuál mis mandamientos. Si yo amo a Jesús, yo guardo sus mandamientos, porque como dijo en Santiago 4:4, cualquiera que ama al mundo está proclamando enemistad con Dios. Es decir, que amarlo es seguirlo. Él murió en la cruz de Calvario para que si seguimos, Él nos perdonará. Pero hay que recordar que no es pecar y que nos perdone. Hay que recordar que cada vez que pecamos, cada vez que hacemos algo sabiéndolo, esos son regalos y galardones que se quitan, porque Dios viene a dar a cada uno por lo que hizo, y si uno resistió una tentación, hay un galardón por eso, y si uno cedió, aunque está perdonado, hay ciertas cosas que se tienen que medir, porque se mide por cómo fuimos, y si no saben lo que yo estoy diciendo, en Apocalipsis, el 3 capítulo, el 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno te tome tu corona. Que es decir, que hay que retener lo que tenemos, hay que retener nuestro estado cuando Dios nos salva y vivir mediante su palabra. Y son palabras potentes, es decir, que realmente sí estamos en los últimos tiempos, nunca se ha visto una protesta como así, como ves esas multitudes y cómo no asisten
a guardar un día, pero están horas y horas ahí protestando ante el gobierno. ¿Cómo usamos nuestro tiempo? ¿Cómo usamos la bendición que Dios nos ha dado, que es el vivir? Y lo usamos tan mal. Yo creo que hay que realmente reflexionar, y esto ha sido de gran bendición para mí, porque, sorpresa, no soy un ser perfecto, como dice Marcos, en el Evangelio de Marcos, nadie es bueno sino el Padre. Si llamas a alguien bueno, lo comparas con Dios. Y hay que, obviamente, muchos de nosotros no usamos ese tipo de bueno, ¿verdad? Humanamente, hay un decir que dice, si tú pones, bueno, no es un decir, pero sino que yo he escuchado a alguien usar esto, que si tú tienes una oveja y lo comparas tras la verdura del verano, dirás qué blanca es, pero si la pones tras la nieve, dirás qué sucia es. Que bien fácil es compararnos con los peores hombres del mundo, porque realmente cualquiera se ve santo al lado de Hitler y demás, pero nadie está bien ante el Padre, nadie. Y hay que darle gracias a Jesús y a su Padre por la plan de la salvación, que por medio de sus heridos, como dice Isaías 53, que por sus llagas somos sanados. Hay que tener eso en mente. Esto ha sido mi reflexión. Si alguien tiene una opinión, está bien que la diga. Adrián, ¿me escucha? Estaba en mudo. Adrián, antes de las preguntas, ¿nos puedes tener una oración? Ok. Un minuto, esperarme. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque diste tu Hijo por nosotros, por el plan de la salvación, Señor, y por medio de la sangre de tu Hijo Jesús somos salvos, Padre. Gracias, Padre, por interceder por nosotros, por las palabras que me diste y porque daste tu Hijo interceder por nosotros. Gracias por todo, por las bendiciones, por la gran verdad que todo el mundo pudiste amar. Nos pudiste amar a nosotros siendo rebeldes. Gracias, Padre, porque nos aceptas en tu hogar. Ayúdanos, Padre, ser mejor cada día. Danos sabiduría y bendícenos, Padre, según tu santa y divina voluntad, Padre. Gracias, Señor, por todo. Te lo decimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.